Señor Dios, muchas gracias porque tu palabra dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que ya tú esta mañana nos bendeciste con tu palabra y necesitamos que en esta hora también lo hagas a través de tus siervos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón y permite, Señor, que la influencia y el poder de tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, Señor, y nos dé palabra, Señor. Bendito seas. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Yo quiero, antes de entrar en materia de la palabra, quiero darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en estos días. Y sobre todo, quiero darle gracias a Dios por el grupo de adoración y de alabanza. Quiero darle gracias a Dios. No es fácil comenzar de un momento a otro, es difícil. Pero en las oportunidades que he tenido de hablar con ellos en 2 domingos, quiero decir que Dios está ahí. Es simplemente ponernos en las manos de Dios y Él hará. Simplemente colocarnos en las manos de Dios. Y Él extenderá su misericordia todo el tiempo, todos los días. Por supuesto van a entrar a ese tremendo taller que se va a tener durante varios meses. Y eso va a ser una gran bendición. Han comenzado bien, muchachos, muy bien. Es una bendición, de verdad que es una bendición. Y yo me alegro porque el Señor va a seguir utilizándoles en la obra de Él. Y nosotros disfrutaremos de ese tiempo de adoración y de alabanza. Amén, amén. Quisiera comenzar este momento y tengo los otros anuncios para finalizar. Y quiero, iglesia, que cada uno de nosotros nos mantengamos a la expectativa de lo que Dios quiere darnos. Le place al Señor que hablemos de la familia, que hablemos de la familia. ¿Sabían ustedes que hay falsas familias? ¿Sabían ustedes que hay falsas familias? Sí, hay falsas familias. Y no es más sino de notarlo en una palabra que vamos a ver ahora más adelante. Pero quiero comenzar con algo que me llamó poderosamente la atención de un personaje. Y dice: un conductor en California se le ha ocurrido una idea innovadora para vender sus casas. Él cree que es una buena manera de hacer una casa más atractiva y tener una familia allí cuando se muestra la propiedad. Hablamos de familia, habla de una familia, quiere colocarla allí para hacer su trabajo. Así que contrata, escuche esto, a actores para que representen familias felices. ¿Ha notado eso? Para que representen familias felices en un hogar modelo de su compañía. Los compradores potenciales pueden hacerles preguntas acerca de la casa. Cada falsa familia cocina, ve televisión y juega diferentes juegos. No es más sino pensar en esta pequeña introducción en lo que nos habla la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículos 1 al versículo 19. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, perdón. Déjeme hacer una pequeña remembranza de esto, pero quiero basarme a 2 textos claves de ello. Pero leámoslo desde el 1 hasta su final. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantasteis el mandamiento de Dios por vuestras tradición. Versículo 4, del que quiero hacerme referencia. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dura palabra. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Versículo 7, al que me hago referencia, y parte del versículo 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una palabra que vale la pena hacer un interrogante acerca de lo que nosotros venimos manejando día tras día. Qué hermoso es una familia.
Qué hermoso es ver los días domingos, los días festivos, en los grandes parques, muchas familias reunidas, jugando, estando con sus hijos, con el esposo, con la esposa, pasando un rato agradable. Quizás salen en el Transmilenio y se van de una estación a otra, pero quieren tener esa relación de familia. Hay cosas que de pronto estoy exagerando, pero es una realidad. Se conocen familias que en ciertas circunstancias van al parque del sector donde ellos viven y tan solo llevan una muestrita de maíz pira y unos patacones, pero disfrutan el tiempo que ellos están pasando. Lo disfrutan porque es una salida con un propósito de tener una unidad, una bendición para ellos. Estar por lo menos un momento quietos, un momento en distracción, un momento de esa coinonía que aún estando en una pequeña pobreza, tratan de sacar este tiempo para estar juntos. La familia. Recuerdo que por allá por el año 1976 más o menos, si ustedes recuerdan, había un sacerdote llamado García Herreros. ¿Cuántos recuerdan eso? De mi época, García Herreros. Un hombre que predicaba la palabra, un hombre usado por Dios. Y él tenía una palabra todo el tiempo, todos los días. Y él decía, la familia que reza unida permanece unida. Esa palabra a mí me gustaba en mi tiempo en la iglesia allá en el 20 de julio, porque él mantenía esa relación de esa palabra muy fundamental en todas las familias del 20 de julio. Y siempre en su homilía utilizaba esa palabra, la familia que reza unida permanece unida. Muy bonita palabra. Pero habían cosas que uno trataba como tratando de entender la situación en la cual se vivía en aquella circunstancia. Había familias que llegaban con mucha devoción a la iglesia del 20 de julio, comulgaban, se confesaban, estaban en la misa. Algunos estaban inquietos porque era demasiado el tiempo allí, pero allí estaban recibiendo una palabra. Y no era más sino terminar la homilía y se salía a la calle y empezaban las frustraciones, los problemas de familia. Habían muchas discordias, había peleas, había la salida a una tienda a tomar bebidas alcohólicas y la familia no importaba para nada. En muchas ocasiones había un departamento allí en la iglesia que se sacaban unos recursos para dar alimentación a los niños que no tenían sus padres o tenían sus padres, pero era gente que no le daba el más mínimo respeto ni el más mínimo cuidado a esa familia. Y se hacían cantidad de demostraciones de cariño, pero en el fondo realmente no existía nada de eso. Y hoy la palabra nos está hablando acerca de algo muy importante y podríamos determinarlo nosotros en esa palabra que nos enseñaron, el rezar. Rezar es algo repetitivo todo el tiempo. Y Dios está cansado de esos rezos continuamente, porque no sale de lo más profundo del corazón. Es algo que se repite todo el tiempo. Es como cuando uno estudiaba la cartilla Charry o la cartilla Coquito y en fin, todo ese tipo de cosas. Estoy regresando a mi infancia. Y entonces todo lo que uno aprendía era de esa manera. Y uno la repetía y la repetía y la repetía para poder grabar en su mente y en su corazón. Y el resto era exactamente igual. Yo recuerdo que para mí fue, si se me dificulta el español, el latín sí que fue peor. Recuerdo que para que yo tomara la determinación en mi área de sacristán o acólito, sufrí una decepción muy tremenda. Yo nunca aprendí el latín. Yo únicamente podría de pronto decir in nomine Patris et Spiritus nomini Sancti, nada más. Y la misa era en latín. Y el acólito o el sacristán tenía que aprender latín. Tenía que oficiar en latín. Y entonces yo aprovechaba el momento para hacer mi trabajo que tenía que hacer allí. Entonces yo lo único que hacía era que me inclinaba un poco y lo hacía muy bajito la voz mía para acompañar al sacerdote. Y yo lo único que hacía era y el sacerdote un día me pescó y me llevó a la sacristía. Él me decía mono, cuando era mono. Me decía mono, ven para acá. Me dijo, tú estás diciendo mentiras, porque no te escucho acompañar la misa como debe hacerlo. Y me dio una bofetada. Eso para mí marcó mi vida. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que mi guía espiritual haga eso en ese momento? Llevarme a la sacristía y darme una bofetada por no hablar latín, por no acompañar la misa en latín. Eso era frustrante y para mí eso fue algo que me marcó toda mi vida.
toda mi vida, de por qué ese personaje hizo eso. Cuando estaba representando algo espiritual, cuando uno llega a su iglesia, cuando uno anhela que su guía espiritual le ayude, lo oriente, lo capacite, le dé esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, que le enseñe muchas cosas, recibí todo lo contrario. Para mí fue muy difícil. De ahí que fue cuando comenzó el Señor a hacer su obra para salir de ese lugar, para alejarme de ese lugar. Fue tanta la frustración, fue tanto el dolor en mi vida que yo nunca quise regresar a ese sitio. Por supuesto, mis padres se enojaron muchísimo porque ellos eran uno de los duros allá en la iglesia del 20 de julio y querían que su hijo fuera sacerdote. Entonces fue frustrante también para ellos. No lograban entender el porqué de la situación de lo que yo les comentaba en ese momento. Uno empieza a guardar un odio, un resentimiento y una amargura en su ser a través de esto. Porque la parte espiritual es lo que más necesitamos ser guiados como familias. Porque de ahí depende toda la magnitud de nuestra familia como tal. Hijas, hijos, esposo, esposa, abuelos, en fin. La familia es la base de la sociedad. Si la familia marcha bien, la iglesia, la empresa, el Estado también marchará bien. Pero todo depende de una buena comunicación entre nosotros como familia. Tener una familia cristiana unida es difícil y cuesta, pero es muy satisfactorio. Debemos esforzarnos. Hay varias palabras que quiero reglamentar acá. Debemos esforzarnos para lograrlo. Y en estos pequeños fragmentos, marchar bien, esforzarnos. Es responsabilidad de toda la familia comunicarnos. Hay familias que no hay nada absolutamente de comunicación entre la familia. Puede que estemos nosotros en la sala, eso ya no se usa. El que tengamos una reunión familiar, ya la reunión es que los hijos se van a un lugar, el papá se va a otro, la mamá se va al otro, la abuela se va a otro sitio, pero eso se acabó en estos momentos no es lo más visible, esa reunión familiar. Hemos notado que creo que todos estamos fallando en eso. Cuando nosotros vamos o mejor, déjenme hacer otra cosa mejor. Cuando nosotros estábamos con nuestros padres, había la reunión de familia y todos estábamos allí reunidos. Y había un comentario de una cosa, de otra, se averiguaba qué has hecho, qué vas a hacer, cuál es la situación, tiene un problema, tiene una dificultad. Había una reunión para arreglar ciertas cosas que seguramente pasamos. Hoy en día nosotros, como familias, sin temor a equivocarme, el uno desayuna en el cuarto, el otro desayuna en la sala, el otro desayuna de pronto en el comedor solo, allá triste, y esa es la relación, ese es el sistema. Cuando salimos a un paseo, cada cual vamos a un sitio diferente, ¿cierto? Hoy en día a los muchachos les da mucho oso que el papá lleve a la niña al colegio o lleve el niño al colegio. Ya los chicos de los 8 o 10 años ya se avergüenzan de que llegue el papá a llevarlo al colegio o a la escuela. Uy, qué oso, papi, yo voy solo, déjeme solo. Ya no hay esa familiaridad, se ha perdido muchísimo eso. Y de ahí es donde vienen las dificultades de familia, de esa relación que nosotros debemos mantener. Se pierde, está perdido. Y ahora, ¿qué me dicen del internet, del celular, de todas esas cosas? Uno está hablando con los hijos y entonces estamos chateando, estamos haciendo una cosa, otra, y nos olvidamos. Vamos al restaurante y entonces lo primero que sacamos es el celular. Y empezamos a chatear, empezamos a hacer una cantidad de cosas de lo que usted y yo conocemos en el celular. Y uno está hablando y los perdimos. Y nosotros también nos perdemos a ratos, porque ya estamos en esa misma actitud, en esa misma situación, que no estamos dando la prioridad a lo que la familia es tan importante para estos tiempos. La responsabilidad es responsabilidad de toda la familia comunicarse entre sí para mantener un ambiente saludable en el hogar, para conseguir la unidad. Si hay comprensión, amor fraternal, diálogo continuo, orientación y buen ejemplo, todo marchará bien. Y de los fragmentos que son importantes en esta parte es marchar bien, esforzarnos, responsabilizarnos de todas las cosas que tenemos como padres, como hijos, como familia en general. Un ambiente saludable, una unidad espectacular y esa comprensión que tanto necesitamos. A veces nuestros hijos, nuestras hijas nos llegan a nosotros porque para buscar una ayuda, para buscar una orientación, porque no hay la confianza, no hay la seguridad de qué es lo que le vamos a responder.
Por supuesto, nosotros como padres de familia debemos ser exigentes en muchas cosas. Nuestros hijos salen y están siendo alimentados en la calle, en el colegio, en la universidad, con las amigas, con los amigos, a muchas cosas. Y nosotros como padres sentimos muchas veces esas falencias, esas dificultades que están llevando a nuestras hijas o a nuestros hijos a un problema, a una dificultad. Y a veces uno llama la atención y hay ciertas caras que uno ya las conoce, ciertos problemas que uno ya conoce. Estamos haciendo esa situación entre los hijos y los padres. Entramos en desobediencia, entramos en muchas cosas. Y una de las situaciones que nosotros tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios es el personaje principal en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en todas las cosas que nosotros hacemos. Es importante que el primer invitado en nuestra casa sea el Señor Jesús. Eso es muy importante. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si estuviesen de acuerdo? Muy difícil, muy complicado. Todos hemos pasado una cantidad de tiempo como pareja, en el noviazgo, con los compañeros de trabajo, con el vecino, y necesitamos aprender. Mire, la palabra del Señor tiene la respuesta para absolutamente todo de lo que nosotros vivimos diariamente. Pero nosotros escuchamos la palabra, vemos cada texto, estamos escudriñando la palabra y sabemos que hay esos consejos que el Señor nos da a través de la palabra y nosotros hacemos oído sordo. Eso no es para mí, eso es para fulano, sutano o mengano, eso no es para mí. Y esto que nos está diciendo hoy, en este versículo del texto que acabamos de leer, nos está haciendo una claridad allí. Estaremos en esa unidad, en esa comprensión. ¿Estaremos de acuerdo cuando llegamos a una conclusión de hacer algo? En Colosenses 3, 18 al 25. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Quiero leerlo para cada uno de ustedes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí está el esposo, la esposa y los hijos. Y hay unos deberes que debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón para tener una vida agradable. Y está haciendo repetitivamente esta palabra, que no es solamente que la utilizamos cuando vamos a casar una pareja, está ahí en la palabra. Y a veces esta palabra no la leemos porque ya nos la dijeron cuando nos casamos y ya está todo solucionado. Pero siempre mantenemos una dificultad muy grande en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia. Y sigue diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta mañana en el primer servicio se hablaba de algo similar de esto. ¿Cuántas veces nosotros no logramos entender a nuestros hijos o nuestros hijos no nos entienden a nosotros? Porque nosotros estamos viviendo una vida diferente a la que ellos están viviendo. Pero eso no quiere decir que vamos a permitir que los hijos hagan lo que quieran, que actúen como quieran, que nos hablen como quieran, que salgan a la hora que quieran y lleguen a la hora que quieran. Hay unos parámetros que debemos manejar. Hay parámetros en nuestra vida que debemos manejar. Porque Dios nos va a tomar cuentas de si ese hijo o esa hija se pierde por mi culpa. Porque en muchas ocasiones hay padres que son culpables de lo que los muchachos están viviendo allá afuera. Pero hay también de aquellos muchachos que por no saber elegir los amigos o las personas con las cuales ellos están saliendo, entonces se dejan llevar por todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Y de ahí es cuando se pierden nuestros hijos. Y por eso hay que estar a la expectativa. ¿Con quién anda mi hija? ¿Con quién anda mi hijo? ¿Con quiénes están andando nuestros nietos o nietas en el momento? ¿De qué manera nosotros estamos cuidando a nuestros hijos? Hay hijos que toman resoluciones y dicen: yo me voy, me tengo que ir, me voy. Y salen. Algunos de ellos que ni siquiera se despiden de su papá o su mamá. Se salió. ¿Dónde está fulano y tal? ¿Quién sabe? Se fue. Gracias a Dios nuestros hijos son diferentes. Gracias a Dios nuestros hijos son diferentes. Porque les hemos dado y les estamos dando
principios, valores. Eso es importante, principios y valores. Entonces, iglesia, es importante que nosotros podamos detectar todas aquellas cosas que a veces no sabemos manejar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros mismos tenemos esas dificultades tan serias que no podemos o no queremos guiar a nuestros hijos como ellos deben andar. En el pasado las cosas eran muy diferentes. Nuestros abuelos, nuestros padres hicieron al máximo para guiarnos a quienes somos ahora. Hoy en día los muchachos tienen todo. Yo recuerdo que nosotros cuando íbamos al colegio o a la escuela, ¿qué ruta? A pata. Tenía que salir uno al colegio. ¿Qué lonchera? Le daban a uno un plátano asado y cualquier cosa, lo que hubiera en la casa. Hoy en día la lonchera número uno, las cosas elegantes, las cosas chéveres. Todo se tiene. Habían muchos privilegios, o hay muchos privilegios en ese momento. Los que tuvimos que pasar esas dificultades fueron duras y había que ir a estudiar, había que asistir. Llueva, truene, relampaguee, allá había que llegar a la escuela o al colegio. Hoy en día está el transporte puerta a puerta y los chicos no hay agradecimiento, no hay ese sentir de que hay un esfuerzo de papá y de mamá. Y por eso existen muchos rompimientos de familias, porque eso trae dificultades a nivel de familia, valga la redundancia, trae dificultades de familia. Tenemos que aprender a ser conscientes de lo que Dios nos indica, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos orienta todos los días para ser una familia en bendición. Qué lindo cuando uno puede llegar con sus hijos a la iglesia. ¡Qué bendición! Que sepa uno que están los hijos ahí también sirviéndole al Señor. Eso es una gran bendición, tremenda bendición. Muchísimo. Hay padres de familia de muchas iglesias en el mundo entero que anhelan que sus hijos vengan a la iglesia. Uno escucha constantemente tiempos de familias que llegan para pedir oración. Pastor, ore por mis hijos, ore por mis hijas que están rebeldes, no quieren venir a la iglesia. Ellos asistieron, pero ahora no quieren volver. Hay cosas que se meten en sus mentes o que dentro de las mismas amistades los sacan de los caminos del Señor. Y esa es tarea nuestra que tenemos para conservar esa familia preciosa que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a disfrutar el uno al otro, que la esposa se sienta feliz, que el esposo se sienta feliz, que las hijas se sientan felices, que los hijos se sientan felices, que haya esa bonita relación de familia en casa, que puedan disfrutar ese tiempo de coinonía en el momento que papá y mamá están presentes. Pero también hay padres de familia que no se les ve sino en determinados días de la semana. Hay semanas y semanas y semanas que los hijos no tienen contacto con el papá y la mamá, porque el trabajo esclaviza, porque las actividades de una y de otra forma están esclavizando y se está rompiendo esa base de la familia como tal. Hay hijos que están tomando decisiones nada sabias y están haciendo una cantidad de cosas a través de la misma desesperación que ellos viven. ¿Cuántos muchachos se han matado? ¿Cuántos muchachos se ahorcan y hacen? Un día íbamos para una iglesia con mi hija Paula, aquí por la Cali, y vimos un joven colgado en un árbol, colgado allí en un árbol. Inmediatamente pensábamos, ¿qué lo llevó a ese muchacho a tomar una decisión de esas? En muchas circunstancias, nosotros como padres tenemos culpabilidades, porque permitimos que ciertas cosas pasen, que ciertas dificultades lleguen a nuestros hijos, y nos fuimos pensando con mi hija, ¿qué los llevó a hacer eso? En un árbol ahí sobre toda la Cali y gente mirando el asunto ahí. Joven, puro sardino. Y no solamente el caso de él, el caso de muchos, no solamente en Colombia, en todo el mundo estamos viendo tantas cosas de esas. Esa desesperación, ese estrés, todas esas situaciones que los muchachos están pasando porque no tienen buenas notas en el colegio, porque tienen el bullying allá en el colegio o en la universidad o lo que sea. Y entonces toman decisiones apresuradas y hacen daño a su cuerpo. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos culpabilidad en eso. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos oriente en todas las cosas que debemos hacer para nuestros hijos, para beneficio de ellos. ¿Qué va a ser de la segunda y tercera y cuarta y quinta generación de nuestras familias en este momento? Por eso, cuando habla en el comienzo de que al estar nosotros como familia en esa unidad, recibiremos las bendiciones del Señor. Ahí estará el Señor con nosotros. Que nuestros hijos aprendan todas las cosas espirituales y que las respeten, que valoren esos principios en los cuales nosotros también fuimos criados. Quizá muchos de nosotros tuvimos dificultades en el pasado con nuestros padres, porque quizá no había la facilidad que hay en estos
en estos tiempos, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos rescató, porque nos escogió y porque somos hechura suya. Vamos a ir ahora a Colosenses capítulo 4, ahí adelantito. Colosenses capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: amos, haced lo que es bueno y recto con vosotros, como vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en la oración, que es lo que nos está haciendo falta. No estamos teniendo ese tiempo de familia, iglesia, padres, madres de familia, no estamos teniendo ese tiempo con Dios. Quizá muchos de nosotros compramos ese hermoso libro Tiempo con Dios, pero no lo estamos haciendo. O lo hacemos de carrera porque estamos en los quehaceres, en las circunstancias de la vida y no nos estamos comprometiendo en lo que tenemos que hacer. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, escuche esto, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabra sabia, palabra de bendición. No palabra hiriente, no palabra de desprecio, sino palabra de bendición. Para que nuestros hijos, para que nuestras hijas, para que la esposa y el esposo mantengamos esa linda relación de familia. Cuando hablamos de familia, está un contorno muy importante. Puede que sea un solo hijo en una pareja, pero esa es una familia fundamentada por Dios. Cuando Dios envía a nosotros una hija o un hijo, son una bendición. Muchos tienen en su mente que son un estorbo, son una bendición. Y por eso el afán nuestro es de poderlos guiar y es nuestra responsabilidad orientarlos en todas las cosas para que ellos hagan el bien y que esas futuras generaciones que llegarán nos den esa bendición a todos nosotros. Que ellos se encarguen también de que a sus hijos, a nuestros nietos o nietas que van a llegar, amen a Dios. Respeten a Dios, sirvan a Dios. Los tiempos son peligrosos. Lo estamos viendo en estos momentos, todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Ya la venida del Señor está a la puerta. Todas estas cosas que estamos viendo, todas estas acciones de los muchachos, de las muchachas, de los adultos, son cosas que están escritas y que van a suceder. Ya están a la puerta y tenemos que despertarnos de ese sueño espiritual que estamos viviendo. Ya no hay oración, ya no hay tiempo de familia, ya no hay ese tiempo de regocijo. Estamos haciendo lo que en otras palabras quiere decir lo que queramos hacer para mi propia vida. Y tenemos que como iglesia responsabilizarnos de aquello que Dios establece en su palabra, que busquemos de Él, que le adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que podamos dirigir a nuestros hijos a lo que tanto anhelamos en nuestro corazón, que ellos le sirvan al Señor, que ellos se metan en ese trabajo tan importante de servirle al Señor todo el tiempo, todos los días. Eso urge, iglesia. Iglesia, yo les animo, no nos quedemos en casa, vengamos el miércoles al servicio, sirvámosle al Señor. El martes reabrimos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de 6:30 a 8 de la mañana estaremos orando. Véngase, iglesia. Había hermanos en el pasado que decían, pero es que, hermanos, ¿por qué no estamos orando en la iglesia y que no abren para orar y todo esto? Y se abre la puerta y no llegan sino 2 o 3 personas. Y eso. Necesitamos meternos en oración, iglesia. Los tiempos son peligrosos. Si en un momento de eso, esa frialdad que estamos viviendo, el Señor enviara por su iglesia, ¿qué hacemos? Nos quedamos, ahí quedamos. Y el Señor viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia a la expectativa de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Visualicen Mateo 24, mírenlo, léanlo, pero no solamente léanlo, sino empecemos a mirar esa palabra que es de tanta bendición para nosotros, para una familia en bendición, para una familia de prosperidad, para no la prosperidad que nos hablan por allá afuera.
Es la prosperidad en Cristo, es la bendición en Cristo. Lo que Él quiere darle a su iglesia, lo que Él tiene para nosotros, es lo que necesitamos hacer. Respeto mutuo, justicia, obediencia y comunión. Son esas 4 cosas importantes que debemos apreciar, manejar y saber dirigir. Respeto mutuo, justicia, obediencia y comunión. Que podamos tener el privilegio y la bendición de que nuestros hijos disfruten el tiempo con nosotros. Saquemos el tiempo, saquemos ese momento para poder acercarnos el uno al otro. A veces nuestros hijos no nos comentan nada porque no hay esa confianza, no hay esa coinonía. Entonces es importante, iglesia, que preparemos nuestra vida, nuestro corazón para servirle al Señor. Y por eso dice su palabra, yo y mi casa. Y cuando estamos hablando de yo y mi casa, están relacionando los hijos, la esposa y todos los que estén allí dentro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Iglesia, yo y mi casa serviremos al Señor. Que nuestros hijos sean hijos de bendición, hijas de bendición, y que todos aquellos que llegan tras ellas, tras ellos, sean hombres y mujeres de bendición. Para que esa bendición de familia, de principio a fin, todos le podamos servir al Señor. Qué difícil cuando nuestras hijas van a emparentar con personas inconversas. Difícil, complicado. Nosotros tenemos que recoger aquello que estamos dejando ahí en el camino. Que venga alguien a formar una parentela con nuestras hijas o con nuestros hijos y que sean diferentes, que hagan otras cosas, que no tienen el mismo conocimiento nuestro, que no tienen la misma intención nuestra de servirle a Dios y de saber que tenemos que respetar, que tenemos que honrar y que tenemos que servirle al Señor y saber que las bendiciones del Señor llegarán a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestros hijos e hijas, y tendremos felicidad abundante. Porque es lo que el Señor sabe dar, bendición abundante para su iglesia, para sus hijos. Así que, hermanos, yo les invito, reaccionemos de esa parte positiva que tanto necesitamos. No es simplemente salir con la familia el domingo. De pronto hasta lo llevamos al corrientazo, pero estamos ahí porque hay que estar con los chinos ahí. Así puede que sea un corrientazo, así puede que sea una bolsita de maíz pira con patacones. Si puede echarle unos chicharroncitos, écheselos ahí. Pero disfrute con sus hijos, disfrutemos con nuestros hijos, disfrutemos esa bendición que Dios nos da, porque somos responsables delante de Dios y delante de la sociedad de lo que nuestros hijos representan. Somos responsables. Dios va a pedirnos cuenta de nuestros hijos, va a pedirnos cuenta de nuestras acciones, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Él va a pedir cuenta de eso. Así que, iglesia, pensemos, actuemos y digámosle: Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos. Cierre sus ojos, iglesia. Querido Señor, muchas gracias por esta hora, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas a diario. Gracias, soberano Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, nos trae ese consuelo, esa bendición, todo el tiempo, todo el día. Señor, esta tu iglesia, estos tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos todo el tiempo glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, glorificarte, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Hoy, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza y pedimos, Padre, que tu protección, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Señor, cada familia está en tus manos. Cada familia, Señor, la colocamos delante de ti. Como siervos tuyos, Señor, bendecimos esta tu casa, esta tu iglesia, estos tus hijos, esta familia, Señor, que son familia de bendición, que son familia, Señor, que tú has escogido, Señor, para que te sirvamos, te honremos, te glorifiquemos y que tú estás cuidando a cada uno de nuestra parentela. Señor, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, nuestra indiferencia día tras día. Señor, no permitas que a través del tiempo nos alejemos de ti. Guárdanos, Señor, y no permitas que el enemigo tome posesión de nuestra vida, de nuestra mente o de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Dios, salimos de este lugar, pero necesitamos ir con la bendición tuya, Señor. Necesitamos que tú seas, Señor, en cada corazón, en cada mente, en cada joven, en cada jovencita. Los tiempos son difíciles, pero nosotros tenemos el respaldo tuyo, la bendición tuya, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para esta nuestra familia,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.